Entonces, de lo que se trata es de hablar un poco de la historia del movimiento social Chortí. Bueno, en primer lugar, la primera actividad que se hizo fue un diagnóstico para conocer la situación de la población Chortí en el municipio de Copán Ruinas y de Antigua Ocotepeque. En el municipio de Copán Ruinas, nosotros pudimos identificar en un primer momento como 10 a 12 aldeas, donde en el recorrido del campo que nosotros hicimos, vimos que mucha gente decía de que era Chortí, particularmente de la comunidad de Carrizalón. Ahí pudimos identificar 3 o 4 familias que sostenían que hablaban el idioma y que tenían prácticas culturales. Luego nos desplazamos a Choncó, que es una aldea que está en la Vega del Río, y pudimos identificar otras 2 familias. Después nos pasamos a Rincón del Buey, a Ustumán, después a Boca del Monte, Monte de los Negros. En total pudimos encontrar que habían un total como de unas 70 personas que hablaban el idioma. El resto hablaban palabras, pero así que mantenían conversación eran esas personas. Entonces vimos ese elemento que era importante, el elemento lingüístico, para determinar quiénes eran y quiénes no eran Chortí. El segundo elemento que tomamos fue el elemento de carácter cultural, como es el uso y costumbre. Entonces nos dimos cuenta que a nivel de su patrón alimentario, muchos de ellos seguían manteniendo las costumbres ancestrales. Luego en la parte religiosa, también pudimos identificar la creencia en cierto tipo de divinidades que vivían en los ríos, en las montañas. Y más de una ocasión a mí me tocó acompañarlos hasta Guatemala, donde el señor de Esquipula. Como anécdota me acuerdo que un amigo ahí Chortí, Ernesto Suchite, como yo en la peregrinación, me dice, profesor, me dice, ¿usted nos va a acompañar? Sí, ¿a qué vamos? A traer el juego nuevo. Porque en Guatemala, el 15 de enero se celebra la fiesta del Cristo Negro. Entonces íbamos a traer el juego negro y me dice, usted, profe, escoja una piedra y llévela. Entonces me digo, seguramente es para descansar el camino. Agarré una piedra grande y cuando íbamos por la cuesta de Chalagua yo ya no aguantaba. Neto, le digo, no aguanto. Entonces me dice, profe, usted escogió su piedra, ahora cárguela. Es una anécdota para la vida, que uno escoge las cosas y después tiene que enfrentarlas. Bueno, pues esto nos duró, estamos hablando del año 87. Esto lo estamos haciendo en el marco de la Universidad Nacional Autónoma, en los talleres de lengua y cultura Chortí. Yo iba como responsable de los estudiantes para que hiciéramos el estudio lingüístico. De eso hay varias tesis que se elaboraron de estudiantes que hoy son catedráticos ahí. Resultado del diagnóstico fue que hicimos una reunión para intercambiar información. O sea, teníamos un diagnóstico de aproximadamente 2 regiones, digamos, una de Ocotepeque y otra de Copán. Tuvimos la oportunidad de reunirnos y ahí cada quien iba a hablar de los logros que se habían tenido. Entonces, dentro de los logros identificamos que no había una organización indígena, primera cosa. Segundo, que había un gran problema, que era el problema de tierra y territorio. Tercero, la pérdida del idioma. Y luego, el problema de la identidad étnica de parte del grupo. Entonces, estuvimos como 2 días en el Rincón del Buey discutiendo con ellos y esto fue financiado por la Autónoma, el evento, a través del Departamento de Letras. Como resultado de este diálogo, dijimos, vamos a hacer un encuentro más grande, pero ya con un programa de trabajo. Entonces decidimos hacer un encuentro amplio y ahí sí convocamos muchas aldeas de Ocotepeque, que son Chortí, y muchas aldeas de Copán, y montamos el primer encuentro regional. Allí tomaron la posición ellos. Yo tengo las actas todavía de ese evento y dice que ellos se iban a autodenominar Consejo Nacional Chortí, no llamaba Maya, sino Consejo Nacional Chortí. Y entonces elaboramos un plan de trabajo y dentro del plan de trabajo estaba la gestión de la personería jurídica. Como nosotros nada más éramos docentes, no íbamos a ir más allá, sino que lo vinculamos al movimiento de la Confederación. Ellos empezaron a hacer la gestión para conseguir la personería jurídica. Problema, los estatutos. ¿Cómo redactar estatutos cuando todavía no conocíamos muchas costumbres que ellos tienen?
Entonces comenzamos a discutir. Primer tema, ¿quién era Chortí y quién no era Chortí? Ese era un gran debate, porque algunos decían, vamos a considerar Chortí todos los que son hijos de padre y madre Chortí. Vamos a considerar Chortí aquellos que nacieron en Honduras, pero que los abuelos están en Guatemala. Entonces esa discusión nos llevó mucho tiempo. Segundo, si una persona llegaba a la zona Chortí, si podía ser considerado como Chortí o no. Entonces ese tema fue un apartado dentro de los estatutos. Después el otro tema era de las tierras comunitarias. Ellos alegan tener títulos, sobre todo tapescos, y sí hay un documento de Tapesco donde dice de que originalmente el rey de España les dio tierra. Lo mismo en Ocotepeque. En Ocotepeque hay un título que lo dio la reina de España, no recuerdo la fecha, es por 1700, pero sí tienen el título ellos. Entonces, ese era un tema porque ellos tenían un proyecto de empezar a pelear por la tierra, pero basados en sus derechos ancestrales. Allí había un movimiento campesino en la zona, pero ellos estaban peleando la tierra para un beneficio social, mientras que los otros querían la tierra, pero como parte de la memoria histórica colectiva, en donde ellos habían desarrollado sus prácticas culturales, y en donde Copán, el centro arqueológico, era el centro político, donde ellos concurrían a hacer sus ceremonias. El río Copán era parte de su espacio sagrado, porque más de alguna vez yo los acompañé a hacer la ceremonia, que se va a hacer ahorita, el Siquín, en donde ellos sacrificaban animales, ofrecían maíz, ofrecían productos, y luego bañaban al santo, al San José de Copán, y lo regresaban. Entonces, ese tema de identidad cultural empieza a abordarse a partir de la organización del CONICE. Antes no, antes se hablaba de la tierra para trabajar. Ahora ya se está hablando de la tierra como parte de la cosmovisión del pueblo maya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se da la primera peregrinación, los chortí traían elementos culturales aquí a Tegucigalpa y ellos querían presentarlos porque ellos llegaron al Palacio Presidencial. Ellos traían copalera, traían copal, traían varas para los tapescos. Cuando yo le pregunto al chamán Octaviano García, que aquí siempre en mi casa, por cierto, Octaviano, le digo, vamos a hacer la ceremonia ahí, profe, que no me permiten, no me dejan. Entonces estamos viendo que dentro del movimiento indígena aún no se entendía la ritualidad de la cultura chortí, porque ellos estaban por tomar las calles, por hacer marchas, por el discurso, que estaba bien, no estábamos opuestos. Pero esto le iba a dar otro colorido al evento, porque al momento en que los chortí estuvieran haciendo la ceremonia, iban a empezar a quemar copal, ¿verdad? Iban los sacerdotes a implorar a los 4 dioses principales, iban a ofrendar el maíz. Entonces ahí no tenía más que el gobierno que aceptar de que se trataban de indígenas, porque el gobierno alegaba que no eran indígenas. No, dije, estos son campesinos que andan peleando tierra y que se amparan en el convenio 169 para ver si se les puede dar. Pero cuando ellos demuestran eso, yo les dije más de alguna vez a Ernesto, cuando usted vaya con el presidente, háblele en chortí, para que se dé cuenta que usted no es un campesino más, sino que es campesino, pero con mucha influencia de la lengua y de la cultura chortí. Más de alguna vez lo hicieron, ¿verdad? Pero no fue tan relevante en el tema. Entonces, bueno, la lucha de los chortí sigue vigente por el territorio. Pero ¿qué es lo que pasa? El ruido que hicieron en relación a la demanda de la tierra provocó dentro del sector terrateniente de Copán cierto miedo, que los indígenas les querían quitar las tierras, de que los indígenas se iban a enfrentar con ellos, como lo estaban haciendo en Chiapas. Entonces vinieron ellos y empezaron a ejercer presión sobre el movimiento chortí. Y todos los aliados que ellos tenían empezaron a ser perseguidos. Por ejemplo, había una gente de la cooperación española que estaba ahí, que estaban con proyectos de vivienda y con proyectos de crianza de animales, con proyectos de mejoramiento. A esa gente la quisieron alejar. Estaba la Universidad Pedagógica, capacitando a los docentes, estaba la Autónoma, estaba OUDI, ya estaba ahí también. Y a OUDI nosotros lo empezamos a desplazar porque la presencia de la universidad era muy fuerte a través de los estudiantes, ¿no? La presión. Entonces, ellos empezaron a presionar hasta un sector de la Iglesia Católica. Ahí está el padre Patricio, que es párroco de aquí en la Iglesia de Monterrey. Él fue
porque él era párroco de ahí, entonces él siempre les llevaba ayuda. Entonces en una de las entradas lo capturó Juancho Cueva, ¿va? Le quitó el pasaporte y tuvo que ir a la alcaldía para que lo consiguieran de nuevo. Y ellos preguntaban quiénes eran los agitadores, ¿va? Decían que eran guerrilleros, decían de que eran terroristas, que eran más subversivos. La verdad que ninguno de nosotros les planteó a ellos más que organizarse para gestionar y respetar los derechos humanos como personas tienen, ¿va? Entonces eso fue muy importante. En ese contexto es que matan a Cándido Amador. ¿Quién era Cándido Amador? Cándido Amador era un trovador, pues. Él le gustaba con su guitarra, ¿va? Y con su forma excéntrica de vestir, porque usaba el pelo largo aquí, ¿verdad? Y con unas botas y todo. Entonces él iba a las aldeas y cantaba. Claro, con una música contestataria, con una música que llevaba a la gente a creer en él como símbolo, ¿va? Entonces Cándido se convierte como un símbolo. Pero antes de Cándido ya habían matado a otro líder, a Ovidio Pérez. Lo habían matado en Carrizalón. Después viene a Cándido. Y después comienza la persecución para los chortí. Entonces, para nosotros, así como usted, digamos, va ahí, usted lo visualizan. ¿De qué anda haciendo? Porque usted no le va a decir que se llama Daniel y tal. Entonces, este es el que los está entrenando. Entonces, usted regresa a la aldea, hasta ahí está bien todo, porque los chortí lo acompañan. Pero ya cuando llega usted a Copán, ya queda solo. Porque usted va a un hospedaje, va a un hotel, va a comer. Usted no sabe en qué momento un par de matones le pueden dar una linchada o se lo matan y nadie por usted, ¿va? Porque por los indios nadie se iba a interesar, ¿va? Entonces se interesaban tal vez por las personas que para ellos era importante. Entonces matan a Cándido, pero eso, en lugar de debilitar al movimiento indígena, fue como que le echó brasas al fogón. Entonces la muerte de Cándido Amador fue como un detonante, como dice una chispa en la pradera. Y a partir de ahí podemos ver cómo en el entierro de Cándido no son 100 chortí, sino que aparecieron más de 6.000 chortí desfilando por todo el pueblo de Copán. Entonces, claro, los dueños de tiendas, negocios y todos cerraron la puerta, porque creían de que era una nueva chapa, pues, que los indios iban a levantar en armas. No, los indios vinieron y enterraron el cadáver en la escuela de Rincón del Pueblo. Entonces vinieron las autoridades y les dijeron que lo sacaran de ahí y que lo fueran a enterrar a la comunidad. Pero bueno, la muerte de Cándido fue un elemento que aglutinó a todos los chortí para plantearse la nueva demanda. ¿Cuál es la nueva demanda? La toma del parque arqueológico. Eso fue estratégico. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación decían que la Cámara de Comercio de Copán estaba perdiendo millones porque los indios tenían tomado el parque, ¿verdad? Y los indígenas estaban negociando el derecho que legítimamente tienen como herederos de la cultura maya chortí. O sea, que estamos hablando de que ese centro ceremonial en parte del pueblo maya y en parte de todos nosotros los hondureños, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos de que es del pueblo maya? Porque los que fundaron la Acrópolis eran los gobernantes mayas, ¿verdad? Y ellos tienen derecho, uno, dos, que no se ha discutido el derecho que estos pueblos tienen sobre sus ancestros, porque muchos arqueólogos llegan a Copán, excavan, sacan los huesos, y esa es una profanación. Tal vez desde el punto de vista científico, la arqueología usted lo mira válido, pero desde el punto de vista de los derechos que ellos tienen, esos son sus ancestros. Y a nadie le gusta que le anden exhibiendo los huesos por todo el mundo. Entonces los chortí demandaron respeto y que se compartiera un poco las ganancias de lo del parque arqueológico. Entonces llegaron a arreglo, pero fue al final una farsa, porque lo único que consiguieron es darle trabajo a 2 o 3 chortí y que pusieran sus ventas ahí cerca, que de por sí no son consumidas, sino que los centros turísticos captan el mayor fondo. Entonces vemos que el plan de acción del chortí queda, ¿cómo se llama? Como chantajeado, pues. Y de ahí viene la demanda del pueblo chortí, que dice: nos ofrecieron la compra de tantas manzanas de tierra y el gobierno no ha cumplido con el contrato. Les dijo, les vamos a comprar, ¿qué será? Vaya, 300 manzanas. Y al final el gobierno sale comprándoles 42, 45. Entonces ellos se sienten como frustrados, pues. Después de que el gobierno les dijo que les iba a comprar, entonces vienen ellos y recurren a esa acción. A la toma, hubo una segunda toma del parque, ¿verdad? Ahí fueron desalojados por la policía y otros.
Entonces el gobierno volvió a destinar fondos. Bueno, el hecho de que se les haya dado tierra vía compra, que no fue que les expropiaron, lo que no. Entonces eso atrajo a que muchos campesinos que viven en la zona también se declarara chortí. Y eso también permitió que los terratenientes dijeran que no eran auténticos chortíes, sino que eran campesinos que habían visto la oportunidad a través del convenio 179 de quedarse con un pedazo de tierra. Entonces vemos que no es que hay una alianza, sino lo que hay es que los campesinos de las zonas aledañas a Copán empiezan a declararse también ellos indígenas. Pero cuando se ve que ellos realmente no manejan la cultura del chortí, no se identifican con el pueblo, entonces rápido puede captarse que se tratan de otros elementos. ¿Cuál es el peligro que yo veo ahí? El peligro es que esta gente ya está dentro del Consejo Nacional Indígena y que en algún momento vayan a ocupar las posiciones de mando de la CONICH. Esto va a hacer que el movimiento se desnaturalice y en vez de seguir una línea estratégica de recuperación de la cultura, de la palabra, de la memoria, de la historia, lo que se dé es que el CONICH se vaya cayendo en una desmovilización, que es lo que últimamente yo percibo. O sea, ya los chortí hace como que era unos 4 años, yo no he visto que hayan tomado ninguna atención y veo que la población indígena sigue en la misma situación. Entonces yo veo que la demanda que ellos presentaron por mejorar la calidad de vida, por el respeto a los derechos humanos, la educación, no se ha alcanzado. O sea, usted visita las aldeas y los indios siguen en la misma situación de pobreza. Entonces el elemento organizativo era un instrumento para que ellos mejoraran sus condiciones de vida. No para mejorar a un grupo político en particular, sino para mejorar a la población. ¿Cuál fue la participación de la universidad? La universidad se retira a partir del momento en que ellos ya tienen una estructura, y lo otro que yo miré como un peligro fue la invasión de las ONGs al territorio. La vida anterior del chortí era una lucha basándose en sus propias fuerzas. Después de que llegan las ONGs, entonces viene el asistencialismo y eso, en lugar de beneficiar al chortí, lo perjudica. ¿Por qué? Porque ahora el chortí está acostumbrado a poner la mano. Antes no. Por ejemplo, cuando nosotros llegábamos, yo me acuerdo que llegábamos con los estudiantes, ahí ellos bajaban con café, con tortilla, con huevos duros, con todo, tengan para que coman. Ahora no, ahora lo que ve uno es que el chortí ya está acostumbrado a conseguir los alimentos a otro lado, ya no los lleva él pues a las reuniones. Entonces, ¿por qué? Porque se los están dando, ¿va? Ahora ya las ONG les pagan los pasajes, les dan los viáticos, le llamamos nosotros, que es un dinero para que ellos cubran la subsistencia. Entonces, en esa medida, si no hay plata, el movimiento no va a progresar. Entonces van a necesitar vincularse con instituciones como aquella cooperación holandesa, SNB, ¿verdad? O con proyectos como la diaconía para conseguir fondos y poder mantener la organización. Entonces yo veo que el hecho de que haya mucha ONG en la zona, en lugar de ayudar a la gente, la ha perjudicado, porque las líneas de desarrollo no las dan ellos, sino que las dan las ONGs. Por ejemplo, les dicen desarrollo sostenible. ¿Pero qué es desarrollo sostenible? Cuando la política del indio es la del buen vivir, ¿verdad? La del bienestar. Entonces cambian los paradigmas, pues, de lo que es la influencia de la ONG, que ya vienen con las líneas dadas desde la cooperación internacional a las necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Entonces los técnicos que trabajan con ellos tampoco entienden la cosmovisión del indígena. Quieren que ellos actúen como que fueran de Europa o de donde vengan, ¿no? Entonces yo sí veo choques de la visión indígena sobre el desarrollo y la visión indígena que llevan las ONG. Claro, las ONG llevan dinero, porque yo me acuerdo que en una consultoría que se hizo con el Banco Mundial, yo les dije, vamos a trabajar en el tema de tierra y territorios. ¿Qué me dijo el oficial de enlace? A nosotros nos interesan proyectos turísticos. Ponete la gorra del Banco Mundial. ¿Qué me estaba diciendo? Que el diagnóstico debería arrojar información sobre qué proyectos turísticos generarían. Producción de muñecas de tusa, producción de ollas de barro. Y allí se ven otros problemas, pues que la gente no está tan interesada en eso.
La gente está interesada en mejorar la agricultura, en la producción del maíz, en que esté no en el transgénico, sino un maíz nativo, el maíz maya. Entonces, ve uno que hay mucha influencia externa y el Estado tampoco no juega ningún papel, porque yo veo que el Estado, lo mismo, proyectos dice caminos para la producción, y ahí qué es lo que les dan a la gente, les dan aceite, harina, que de repente ni lo consumen ellos, sino que lo van a vender al mercado de Copán. Les dan un galón de aceite así, se van a porque no consumen ellos aceite, a ellos no les gusta la comida así, hay que entender la cultura de ellos, ¿va? Ellos son más del cocido y menos del frito, ¿va? ¿Por qué? Porque como para conseguir la manteca a ellos les cuesta mucho, mientras que para cocer los alimentos no, ¿va? Usted sabe, guineo cocido, yuca cocida, el ayote cocido, ¿va? Todo cocido, y es menos dañino, por cierto, ¿va? Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿cómo logramos articular el movimiento nacional indígena al movimiento nacional, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que en este momento hay una emergencia, una emergencia de las organizaciones. Y en ese marco ellos pasan a formar parte del Consejo Directivo de la Confederación. Y no solo eso, sino que asumen la presidencia de la Federación. Y eso fue un gran logro, ¿ah? Porque en la medida que ellos ya participan en la dirección, tienen acceso más a hablar con los técnicos, con los líderes y todo, ¿va? Pero el problema es que esta gente, yo creo que hay que hablar con la CONIS, es que cuando vengan los líderes, informen. Ese es el gran problema. Porque bueno, viene un líder de allá, va a una reunión de Lina, viene, tratan cosas, resuelven, y cuando regresan no se toma la molestia de ir en comunidad. Entonces la comunidad dice, bueno, ¿y qué anda haciendo Daniel en Tegucigalpa? No ha informado. Entonces yo creo que es deber de informar. Y no porque lo quieran ellos, sino porque el mismo convenio lo dice, ¿verdad? Que cualquier proyecto que se vaya a hacer en la zona debe ser previamente, ¿verdad? Ampliamente y consensualizado, ¿verdad? Entonces usted ve que vamos a arrancar con un proyecto, pero ellos no fueron consultados. Entonces ellos no saben y por eso muchas veces ellos no se involucran. Entonces yo digo que lo primero, miren, vamos a trabajar sobre la cuenca del río Copán. ¿Qué proyecto vamos a hacer? Hablar con la comunidad. Pero no que llamen al líder, lleguen a acuerdos y de repente ya llegan los técnicos allá, ¿va? Entonces ese tema hay que trabajarlo también. El de la consulta previa, libre e informada. Y hay que reglamentarlo. Yo digo que ahí es donde hay que cooperar con ellos. Explicarles en qué consiste esto. Que no es simplemente decirles, diga sí o no, sino que opinen ellos sobre el tema de la consulta. O sea, yo creo que dentro de la agenda del movimiento indígena en Copán hay muchos temas que todavía hay que resolver, ¿verdad? ¿Cómo no?